Pues vamos a la palabra de hoy. Continuamos en nuestro estudio de el Sermón del Monte. Estamos todavía en los inicios, en las bienaventuranzas, ahí en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Les invito a que vayamos ahí, vamos nuevamente a leer este pasaje que tiene mucho que enseñarnos. La palabra de Dios no podemos leerla simplemente como un libro, como un periódico. Necesitamos la dirección del Espíritu, necesitamos la revelación, ¿verdad? Para que realmente nos sea suministrada toda la sabiduría y la enseñanza que Dios quiere darnos. Entonces, aunque la leamos una vez y otra vez, vamos a seguir descubriendo. En la medida que la escudriñamos y que vamos siendo muy atentos a lo que leemos, a lo que escuchamos, y que el Espíritu nos va dando entendimiento, crecemos en sabiduría, crecemos en la capacidad de poderla poner en práctica. ¿Estamos ahí en Mateo capítulo 5? Sí. Vamos a leer nuevamente las bienaventuranzas. Dice el versículo 1, viendo la multitud, Jesús subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba. Dios habla. Dios habla. Tenemos un Dios que habla, y su voz es poderosa, y sus palabras producen vida, porque son espíritu. Y Dios siempre ha hablado desde el principio. Dice la Escritura que en el Antiguo Testamento habló de muchas y diferentes maneras a través de diferentes personas. Pero dice Mateo capítulo 17, versículo 5, hoy nos ha hablado a través de su Hijo. Hoy el Padre habla a través de su Hijo. Dijo Dios en una voz poderosa que se manifestó en la transfiguración, este es mi Hijo muy amado, en quien me complazco. A Él oíd. ¿A quién? A Él oíd. Aquí estamos en primera fila nosotros, junto con estas personas, junto con sus discípulos en el capítulo 5. Imagínate, estás allí frente a Jesús, Él sentado, dispuesto a enseñar palabras profundas, palabras de vida, que van a cambiar la mentalidad y la forma de vivir. Y tú y yo estamos ahí en primera fila, escuchando al Hijo. Ya no hay otra voz que debamos oír, hay que escucharlo a Él, hay que escucharlo a Él. A Él oíd. Y Él dice, Él va enseñando, Él va a enseñarnos. Y dicen sus palabras, esta es la voz de Dios hablándonos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Este es el inicio. Y está Jesús hablando cosas poderosas que sorprendían a las personas que estaban ahí. Le estaba hablando a un grupo muy grande de judíos, le estaba hablando a sus discípulos, y Él habla palabras de vida,
que rompían con toda la situación que estaban viviendo. El pueblo de Dios, el pueblo judío, estaba viviendo tiempos difíciles cuando Jesús está allí sentado en el monte hablándole a esta multitud. Estaban siendo esclavizados, estaban siendo explotados por el Imperio Romano. Estaban ahí los romanos. Habían tomado el control de todo lo que es Israel y los tenían sujetos a ellos. Claro, el pueblo romano era un pueblo civilizado y no hizo lo que hicieron pueblos anteriores de llegar, matar y destruir y quemar todo. No, ellos eran más prudentes, ellos eran más sabios y trataban de conquistar a la gente e irla haciendo a su cultura, irla renovando, irla transformando. Se introducían en los pueblos y los controlaban en su economía, en su manera de vivir, en su manera de vestir, de hablar, etcétera. Entonces, eso están viviendo ellos en ese momento. Y por otro lado tenemos al mismo pueblo de Dios, a los judíos, a los religiosos, viviendo de manera injusta. Conocían la ley, pero no la practicaban. Y hacían muchas cosas injustas con sus mismos paisanos, con sus mismos coterráneos. Entonces Jesús viene y habla de manera poderosa en medio de esas circunstancias. Y contrario a lo que el pueblo podía pensar, que la bendición era para aquellos religiosos, que la bendición era para los que cumplían con las normas, con los sacrificios, él empieza a decir, los bendecidos son los que tienen conciencia de su pobreza espiritual. Los bendecidos son los que lloran por su pecado, que se lamentan por su condición delante de Dios. Los bendecidos son los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y así continúan diciendo. Es decir, hay un choque, un cambio en la mentalidad. Jesús no hablaba como cualquier maestro fariseo, él hablaba con poder, con autoridad. Es la voz del Hijo, que Dios dijo, a él hay que escuchar. Ya no la voz de Moisés, ya no la voz de Abraham, ya no la voz de ningún otro profeta, no Elías, no David. Sí, ellos fueron importantes en su tiempo, pero ahora hay que oír al Hijo, hay que oír al Hijo. Y desde entonces ese es el mandamiento. Ese mandamiento está vigente para nosotros hoy. ¿Qué voces oímos? ¿Cuál es la voz que guía nuestra conciencia? ¿Cuál es la voz que renueva nuestros pensamientos? Porque la voz de Dios está aquí, en su palabra, a través de Cristo hablándonos, ¿sí? Y es importante observar en estas bienaventuranzas, si nos damos cuenta y vamos leyendo así con detenimiento, que estas bienaventuranzas son progresivas. Es decir, no podemos ser mansos si antes no hemos sido pobres en espíritu, si antes no nos hemos lamentado por el pecado. Es decir, comienza hablando de la toma de conciencia, del despertar espiritual. Aquí está hablando de un despertar espiritual, ¿sí? Hombres y mujeres despertando a la voz de Dios y diciéndoles, hay que reconocer su condición delante de Dios. La verdad es que ustedes tienen religión, pero no tienen relación con Dios. Están muy pobres, muy escasos con respecto a la vida de Dios. No tienen vida en el Espíritu. Esa es la primera bendición. Dichoso, bendito, aquel que les ha abierto el entendimiento y se da cuenta de esa condición. Y pasa al siguiente. Quien ya se dio cuenta de esta condición, ahora se lamenta, llora, porque sabe que ha ofendido a Dios, que ha vivido en rebeldía contra Dios, que ha vivido en desobediencia a Dios, que ha merecido el tipo de consecuencias que vive y se lamenta. ¿Sí nos vamos dando cuenta de lo que te estoy diciendo? Avanzando de manera progresiva. Y después de decir esto, habla de los mansos. ¿Sí? Va 1, 2 y este es el tercer paso.
Primero nos dice, hay que tomar conciencia de la pobreza espiritual. Segundo, hay que quebrantarse de corazón. Y tercero, hay que rendirse. Hay que rendirse al Padre de los Espíritus. Hay que someterse a su voluntad. Mansedumbre y manso no habla solamente de un carácter apacible. Sí es parte de eso. Pero lo que Jesús realmente quiere enseñar es la necesidad de someterse a la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios y someterse a ella. Entonces, por eso decimos, va siendo progresivo. Va avanzando, va avanzando. De tal manera que todas las bienaventuranzas son para vivirlas los hijos. No podemos decir, bueno, pues yo me quedo con la primera, yo ya viví la primera bendición y me quedo allí. O bueno, yo puedo tomar dos o voy a tomar una, como si fueran cualidades separadas. Son un todo. Las bienaventuranzas son un todo y son para los hijos. Aquí es importante darnos cuenta de que en este sermón, en el inicio, Jesús está hablando de la gracia. Esto es la gracia. ¿Quién puede tomar conciencia de su pobreza espiritual en su condición humana? Nadie. Nadie que está metido en sus pecados, en sus delitos, puede tomar conciencia porque está muerto espiritualmente. ¿Sí? Entonces, lo que Jesús está diciendo aquí sería imposible en lo natural. Y si no puede entender su pobreza espiritual, menos puede dolerse por haber ofendido a Dios. Menos se va a someter a la voluntad de Dios. ¿Nos vamos dando cuenta? Es decir, no se trata de esfuerzos humanos, no se trata de religión, no se trata de sacrificios. Jesús está hablando de la operación de la gracia, de cómo opera la gracia. Y la gracia opera en un bien de Dios para nuestras vidas que no merecemos. Es un regalo. Es decir, nadie puede conseguir la gracia, la bendición en sus propios deseos, en sus propias fuerzas, en sus propios sacrificios. Es un regalo de Dios. Es Dios obrando. Él nos elige. Él comienza la obra en nosotros. Él va desarrollando esta manera gradual de la que está hablando aquí Jesús. Jesús es la representación viva de la gracia de Dios manifestándose frente a ellos ahí en el Sermón del Monte. Solo a través de Él es posible llegar a ese entendimiento. Antes había muchas religiones y había una religión que Dios escogió para su pueblo, el judaísmo, y en esa vivían. Pero llega Cristo y dice, eso se acabó. Eso ya cumplió su propósito. Porque no es suficiente para que el hombre alcance a tener una relación con Dios. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Y Él, que dice estas palabras, les está diciendo cómo se da este proceso. Por aquí tenemos que pasar todos nosotros. Por aquí a lo mejor ya pasamos algunos de nosotros. Pero es tomar conciencia de que ha sido la obra de Dios. Si tú y yo estamos aquí, es porque la gracia vino sobre nuestras vidas. Porque nos alcanzó, porque nos eligió, porque la voz de Dios nos habló. ¿Cómo? Por medio del Evangelio. El Evangelio del reino, el que Él anunció. Y entonces tenemos un corazón dispuesto a escuchar su voz, a arrepentirnos, a tomar conciencia de nuestra condición y entonces poder llegar al punto 3, que es donde estamos hasta ahorita. Y sabemos que vamos a continuar, ¿verdad? Dice Jesús en el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu. Versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos. ¿Quiénes son los mansos? ¿En qué consiste la mansedumbre? Manso no es igual a menso, ¿verdad?
Manso no es aquel que pueden hacer con él lo que quieran. Manso no es sinónimo de debilidad. Pudiéramos identificar más la palabra en su origen, porque la palabra manso en el griego quiere decir dócil, quiere decir guiado, fácil de guiar, fácil de enseñar, amable. Y normalmente se identifica por manso a un animal. ¿Cuál es el primero que les viene a la mente en cuanto a manso? Pues a lo mejor un caballo o un perro, ¿verdad? Que son adiestrados, que son entrenados y que finalmente llegan a ser conducidos de una manera dócil por sus amos. Pero ese caballo que vemos sometido a su jinete, de ninguna manera cambió su naturaleza, ¿verdad? Es decir, el caballo manso es manso mientras lo está conduciendo su jinete, mientras está en control el jinete. Pero si otra persona viene y lo quiere montar, a lo mejor no va a reaccionar con la misma mansedumbre, ¿verdad? Es decir, ¿en qué consiste que ese animal es manso? En que sometió su fuerza, sometió su poder, sometió su naturaleza a la autoridad del jinete, pero no ha cambiado su naturaleza. Entonces, ser manso no es ser débil, no es ser limitado en capacidades, no es haber perdido su poder o su fuerza. No, es una fuerza y un poder bajo control. Bajo control. En este caso, cuando dice Jesús, benditos, bendecidos, dichosos los mansos, nos está refiriendo a personas. Dichoso aquel que tiene bajo control, que tiene poder sobre su naturaleza, que tiene gobierno sobre sí mismo. Esos son los mansos. ¿A quién está sujeto? No a un jinete, ¿verdad? ¿A quién está sujeto? Al Padre. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. ¿Sí? Bienaventurados aquellos que han logrado tener entendimiento, revelación, y han rendido su vida. Han rendido su vida y la han sujetado a la autoridad del Padre. Y ahora viven para hacer su voluntad. Eso es tremendo, ¿verdad? Estamos diciendo que esto es gradual. Es decir, si no se nace primero de nuevo, si no se toma conciencia de la identidad que tenemos como hijos de Dios, no se va a poder llegar al tercer punto. Pero en la medida que el proceso de santificación, de perfeccionamiento, de transformación del Espíritu de Dios hacia nosotros, nos va llevando de manera gradual a alcanzar la calidad de vida y el carácter de hijos de Dios. Eso es lo que Jesús está dando a conocer allí. Y Jesús estaba citando con estas palabras del versículo 5, el Salmo 37. Vamos a ir ahí. Salmos, capítulo 37. El Salmo 37 fue escrito por David, por el rey David, aproximadamente entre 900 y 1000 años antes de que Jesús iniciara su ministerio. Y Jesús conocía profundamente la Escritura. Claro que la conocía, era la revelación del Padre. Y lo que Él hace, cuando Él hablaba, Él les revelaba la Escritura a la gente. Retomaba las Escrituras del Antiguo Testamento y las mostraba en revelación, para que la gente supiera que toda la Escritura hablaba de Él, que todo lo que se había hablado en el Antiguo Testamento eran sombras, eran figuras, era profecía acerca del que vendría, el Mesías. Pero el Mesías ya estaba ahí. Y entonces Él cita aquí en el versículo 5 el Salmo 37. Vamos a leer algunos versículos del Salmo para darnos cuenta de lo que Jesús está hablando. Salmo 37, versículo 1. Dice el versículo 1: no te impacientes a causa de los malignos, no tengas envidia de los que hacen
iniquidad. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. Dice Jesús, aquí dice David en este salmo: no te alteres con motivo de los que prosperan en su camino, porque por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. ¿Qué decía ya en la bendición? Bienaventurados, bendecidos los mansos, porque ellos heredarán la tierra. ¿Sí? Este es el centro del mensaje del Salmo 37. Dice el versículo 10: pues he aquí, ¿a poco no existirá el malo? Observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra. Versículo 11. Esta es la palabra que citó Jesús en la tercera bienaventuranza. Los mansos heredarán la tierra. Y David, en este capítulo 37 de Salmos, está describiendo lo que es la mansedumbre. ¿Qué nos dijo David en el versículo 8? Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Tú no eres parte de ellos. Tú has de tener gobierno. Tú has de tener control de tus emociones. Sí, puedes enojarte, pero no pecar, no desviarte. O sea, la emoción está allí. Decimos que mansedumbre quiere decir mantener en control, en gobierno nuestras emociones. No implicó haber dejado nuestra naturaleza. Esas están ahí. ¿Cuál es la diferencia? Que hay otro espíritu, hay otro propósito, hay otro destino en nuestras vidas diferente al de los malos. Y David está haciendo una comparación entre los hijos de Dios y los malignos. Dice: llegará un día en que tú voltearás y los malignos no estarán. Los malvados ya habrán perecido, ya no los encontrarás. Pero los mansos, los bendecidos, estarán heredando la tierra. Esta es la enseñanza y la revelación que Jesús da. Es decir, entonces, ¿quién es la persona mansa? Es aquel que está en gobierno de sus emociones, está en gobierno de sus pensamientos, sabe qué cosas recibir y qué cosas rechazar, y se somete a la voluntad del Padre. Con la confianza, porque eso es lo que está haciendo aquí David, confía en Dios. Cuando veas a los malos prosperar, cuando veas a los malvados que aparentemente se salen con la suya, cuando recibas ofensas, cuando te causen daño, cuando te roben, cuando te quiten, cuando te quieran meter en angustia, en temor, confía en Dios y espera en Él. Porque la promesa es que los hijos de Dios heredarán todas las bendiciones. Van a heredar la tierra, esta tierra. Llegará un momento, dicen, que voltearás y los malvados habrán desaparecido. Solo los bendecidos por Dios estarán. Y hoy ya tú eres parte de esos elegidos. Qué bendición, ¿verdad? Benditos los mansos, dice Jesús. Y así le llamamos al mensaje de hoy. Benditos los mansos, los que pueden vivir sujetos a la autoridad de Cristo. Esos son los mansos, los que pueden vivir sujetos a la autoridad de Cristo. Es decir, han rendido su voluntad. Han rendido su voluntad con entendimiento, porque saben que serán prosperados en aquello a lo que Dios los ha destinado. Entonces, no son débiles, no es una falta de carácter, no es una debilidad ser manso, es comportarse con madurez,
es comportarse con equilibrio, con sobriedad, porque se tiene gobierno de sí mismo. Y ese gobierno viene del Espíritu. Es decir, en lo natural, ninguna persona puede alcanzar la mansedumbre. Estas cualidades de carácter son obra del Espíritu en nosotros. No es un esfuerzo humano. Alguien pudiera decir, bueno, voy a disciplinarme, como lo hace un atleta. Voy a disciplinarme y a lograr metas y propósitos. Y eso es bueno. Pero hay un momento en que se va a cansar de eso. Va a tener un límite aquello. Y el momento difícil viene cuando se relaja. Ustedes lo han visto seguramente, o saben de cuántas historias de deportistas, ¿verdad? De campeones, de triunfadores, en el boxeo, en el atletismo, en la natación, campeones olímpicos, etcétera, artistas. Se alcanza la cumbre del éxito, pero hay un momento en que esa fama, en que esa capacidad de haber logrado se agota, ¿verdad? Y entonces cede ¿a qué? A todo aquello de lo que se abstuvieron. Bueno, pues como ya gané la medalla de oro, pues ahora sí, vamos a darle vuelo, ¿verdad? Hay que desvelarse, ahora sí, y vamos a la parranda. Muchos así. ¿Cuántos boxeadores han terminado en la pobreza después de haber sido campeones del mundo? ¿Por qué? Porque derrocharon. Es decir, en los esfuerzos humanos podemos lograr metas, pero no vamos a alcanzar el propósito y el destino que Dios preparó para sus hijos, porque se requiere un espíritu diferente, solo a través del Espíritu de Dios, solo a través de la fe. Así que hablamos de que la mansedumbre es una cualidad de carácter, es una virtud o una cualidad de carácter que distingue a la persona por ser sobria, por ser bondadosa, por ser amable, porque muestra fortaleza, muestra serenidad, sana autoestima y autocontrol. Son muchas cualidades que están implícitas, ¿verdad? En la mansedumbre, y que no se pueden alcanzar así simplemente en esfuerzo. La mansedumbre está muy vinculada a otras virtudes del carácter que Dios quiere que tengan sus hijos, como la humildad, como la paciencia, como la templanza. Entonces no vamos a encontrar la mansedumbre como algo aislado, no, la vamos a encontrar como el fruto del Espíritu. ¿Se acuerdan? Jesús, en la Escritura, el fruto del Espíritu está en Gálatas. Allí el apóstol Pablo nos habló en Gálatas 5, 22 y 23 del fruto del Espíritu, y ahí aparece en el fruto del Espíritu la mansedumbre, unida a otras virtudes. Estamos ahí en Gálatas 5, 22 y 23. ¿Qué dice? Más el fruto del Espíritu, es decir, el resultado del Espíritu en nosotros es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. 9 cualidades que están separadas para que las podamos ver todo lo que implica, pero que son el fruto. No son 9 frutos, es un solo fruto. Entonces, el fruto del Espíritu de nosotros va a producir mansedumbre. Cuando tenemos el entendimiento, la revelación y el Espíritu de Dios ha sido puesto en cada uno de nosotros. ¿Qué te estoy diciendo entonces? Que si somos hijos de Dios, que si somos hijas de Dios, tenemos el Espíritu de Dios y por lo tanto podemos dar fruto. Que en ti ya está la posibilidad, la capacidad de dar por fruto la mansedumbre. En ti ya está la capacidad de dar el fruto de la amabilidad, de la bondad, de la fe, de la humildad. No por tus méritos, no por tus capacidades, sino porque Dios te eligió.
y a través de la obra de gracia te dio su Espíritu Santo por la fe en Jesucristo. Y su Espíritu en nosotros produce el fruto. ¿Sí? Entonces no vamos a andar buscando la templanza, la paciencia, la mansedumbre afuera de nosotros. ¿Dónde la vamos a buscar? ¿Sí? De la obra de Cristo en nosotros. En nosotros. Es a nuestro interior. ¿Cuándo la vas a buscar? Cuando te des cuenta que la necesitas. ¿Sí? Es decir, va a haber circunstancias en tu vida que van a requerir que aflore el fruto. ¿Sí? A lo mejor, como hoy escuchamos, pues que están quemando las huertas de limón, que están quemando las camionetas, que los malvados, los perversos extorsionan y hacen. Y a lo mejor tú eres de los afectados. ¿Cómo reaccionas? ¿Violentamente? ¿Con ira? ¿Con enojo? ¿O haces uso de la mansedumbre que ya está puesta en ti? Y entonces actúas con sobriedad, con sabiduría. Voy a un extremo, ¿verdad? Pero puede haber situaciones más pequeñas que tú enfrentes cada día en tu circunstancia. ¿Sí? Que ya se iban a la escuela en la mañana los niños y te derraman el chocomil ahí sobre la mesa, ¿verdad? Y se manchó. ¿Cómo reaccionas? ¿Verdad? A darle un zape a la muchacha en ese momento. ¿Sí? O vas a tener en ese momento la templanza y la mansedumbre, ¿verdad? Para responder. O cuando te ofenden, ¿sí? O cuando te roban en el mercado, en el súper. O sea, no, a veces no tienen que ponerte un arma, ¿verdad? No, simplemente ahí en la caja te hacen chocar las cuentas y ya te desplumaron ¿verdad? Con kilos de menor peso, etcétera. Cuando te das cuenta, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo actúas? Ahí tienes que voltear hacia adentro y decir, pues yo no voy a reaccionar como todo el mundo. Yo tengo que reaccionar con sobriedad, con templanza, con mansedumbre, ¿verdad? Porque yo soy hijo e hija de Dios, ¿verdad? Y las cosas que suceden, circunstanciales, puedo tener dominio sobre ellas, puedo tener control sobre ellas. ¿Sí? Así pues que la mansedumbre es la capacidad de ejercer moderación y tener un espíritu apacible y humilde, incluso en circunstancias que no son totalmente adversas. La persona mansa y humilde vive en paz, sin hacer eco de las ofensas. Sabe esperar con paciencia la dirección de Dios para actuar de acuerdo con su verdad. Un ejemplo, bueno, ya vimos el ejemplo de David, pero otro ejemplo de un hombre manso es Moisés. Moisés nos revela la Escritura que Dios mismo dijo que era el hombre más manso de la tierra. Dice, Moisés, mi siervo, es el hombre más manso de la tierra. Y lo puso como un ejemplo en su momento y en sus circunstancias, ¿verdad? Y si vemos cómo actuó Moisés, pues a lo mejor podríamos decir, sí, siempre fue manso Moisés, ¿verdad? ¿Se acuerdan de algún momento en el que él no fue tan manso? ¿Verdad? En un principio mató a un soldado egipcio porque estaba siendo injusto, ¿verdad? Latillando, golpeando a alguien del pueblo hebreo. Y él reaccionó pues, como guerrero, como hombre en lo natural, en la carne, y le quitó la vida. Y por esa razón tuvo que huir de Egipto e irse al desierto 40 años para desaprender todo lo que era carnalidad y empezar a ser dócil y empezar a ser un buen pastor que recibiera palabra de Dios y se convirtiera en un libertador. Después lo vemos guiando al pueblo de Dios precisamente como pastor, y en su momento volvió a tener situaciones donde se desbordó, ¿verdad? Dios le dijo que les diera el agua, le dijo solamente háblale a la roca. ¿Y qué hizo él? La golpeó 2 veces a la roca, es decir, actuó con una fuerza innecesaria y sobre todo desobedeció la voz de Dios. Dios dijo, háblale.
No dijo golpeala. La primera vez sí le dijo golpea la roca, pero la segunda vez dijo háblale. ¿Sí? Otra ocasión, Moisés viene bajando del monte después de haber recibido las tablas de la ley, ¿se acuerdan? Y el pueblo ya había caído en pecado, ya se había rebelado contra Dios. ¿Qué hizo Moisés? Desarrojó las tablas de la ley, se las rompió en la cabeza, ¿verdad? Y destruyó el becerro. Entonces, ¿qué pasa entonces con Moisés? O sea, es un hombre manso porque tiene gobierno de sus emociones. Y claro, en algún momento la ira divina rebasa aquella situación, ¿sí? Cuando ve que está el pueblo cayendo en pecado. Pero Dios lo exalta a él, lo levanta. Allí en Números 12, versículos del 1 al 3, hay un ejemplo diferente. Ahí sus hermanos, María y Aarón, hablaron mal de él, hablaron contra él y estaban haciendo un complot contra Moisés. Y Moisés reaccionó con mansedumbre. O sea, no atentó contra Aarón. Pudo haberlo hecho contra María, su hermana. No. Él dejó que Dios fuera su venganza. Y Dios fue el que llamó a cuentas a Aarón y a María. ¿Qué pasó con María? Dios la puso leprosa a consecuencia de su manera de estar haciendo complot contra Moisés. Y Moisés después acude a Dios para rogar por ella. Esa es la mansedumbre, actuando, no en venganza, no con odio, no con ira, sino rogando incluso por el adversario, rogando por el que te ofendió y pidiéndole a Dios que la sanara. Y Dios escuchó su oración. Dijo, está bien, pero como leprosa que es, sáquenla del campamento hasta que finalmente le sea quitada la lepra y entonces reincorpórenla. Pero vemos a Moisés en ese ejemplo de cómo se desarrolló en él la mansedumbre. ¿Cómo ha de ser en nosotros? De la misma manera, ¿verdad? Tenemos el ejemplo perfecto de mansedumbre ¿en quién? En Jesús. En Jesús, ¿verdad? Él es el ejemplo perfecto. Dice en Mateo 11:29, allí en Mateo 11:29 Jesús se presenta a sí mismo. Él se presenta y dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. ¿Qué dice Jesús? Aprendan de mí. Tenemos que seguir un modelo. ¿Cuál es el modelo? Jesús. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Aprendan de mí. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hoy, cuando queremos aprender de Jesús, ¿dónde lo vas a buscar? ¿Dónde vas a encontrar su manera de vivir y de comportarse y de actuar? En el Evangelio. En el Evangelio. Ahí está descrito cómo reaccionó él en cada condición. Jesús era un hombre tan manso que se dejaba hacer todas las cosas. No experimentaba ira, enojo, molestia por la injusticia, por las cosas que pasaban. Claro que sí. Pero era manso y humilde de corazón. Tenía gobierno sobre sí mismo, sobre sus emociones, porque estaba sometido a Dios, a la voluntad del Padre. Pero recordamos que en una ocasión llegó él al templo y estaban ahí los vendedores adentro del templo, vendiendo cosas para los que iban a ofrecer sacrificios y ofrendas en el templo. ¿Qué hizo Jesús? ¿Se acuerdan? Agarró un látigo y los sacó a todos. Volteó las mesas y los sacó, los corrió de ahí. Dijo, la casa de mi Padre es casa de oración, no es mercado. Y vamos para afuera. ¿Sí? Es decir, y en más de una ocasión, él actuó con coraje, ¿sí? Con firmeza. ¿Cómo les dijo a los fariseos? Sepulcros blanqueados, raza de víboras, ustedes son hijos del diablo. ¿Verdad? O sea, la persona mansa es firme,
Es clara, ¿verdad? Tiene clara el entendimiento y sabe a quién está obedeciendo. Y sobre qué línea de pensamiento, de valores, de principios se mueve. Está en la voluntad de Dios. Sí, la naturaleza de las emociones está allí, pero hay gobierno sobre ellas. Entonces él dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. De corazón. No es un esfuerzo, no es algo aprendido, no son hábitos, no, es desde el corazón, viene desde dentro. ¿Cómo se logra eso? Solo por el Espíritu, solo por el Espíritu de Dios. No hay otra manera de cómo ser manso y estar sometido a la voluntad de Dios si no es por el propio Espíritu de Dios. Y Jesús mostró esto yendo al sacrificio de una manera injusta. Fue maltratado, fue martirizado, fue ofendido injustamente. Pudo haberse rebelado. ¿Tenía Jesús el poder para haber detenido todo aquello? Claro que lo tenía, pero él decidió ponerle un límite a su poder. Eso es mansedumbre. Decidió ponerle un límite a su poder y a su autoridad para cumplir un propósito más alto, el propósito del Padre. Entonces dijo Jesús, yo tengo el poder para dar mi vida, para ponerla, y tengo el poder para volverla a tomar. Y si yo quisiera, le dijo a Pilato, yo podía llamar mis ejércitos, si yo fuera un rey como los de este mundo, e impedirían que tú me detuvieras. De otra manera estaríamos hablando. Pero mi reino no es de este mundo. Mi reino es el reino de los cielos. Tiene otros principios, otros valores, otros propósitos, otro destino. Y lo reveló, lo manifestó. Aprendan de mí. Él fue al huerto de Getsemaní, momentos antes, horas antes de que se lo llevaran preso, y allí estuvo derramando su corazón delante del Padre. ¿Recordamos ese pasaje? Sí. Está en Mateo 26, versículos 36 al 44, no lo voy a leer en este momento, pero ahí en el huerto, él fue con los discípulos y les dijo, oren por mí, porque estoy angustiado, estoy hasta lo más profundo de mi corazón quebrantado, porque sé lo que viene. Su carne se dolía. ¿Cuál era su oración? Padre, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es tremendo. Es decir, ¿se dolía? Claro que se dolía. O sea, todas sus emociones eran sometidas a la voluntad de Dios. Y cuando ya era tan terrible la angustia, lo que estaba padeciendo, iba en oración. Aprendan de mí. Él iba en oración. Dice que derramó lágrimas como gotas de sangre. 3 veces estuvo de rodillas. Y venía hacia sus discípulos y ellos estaban dormidos. Dice, ¿no pudieron velar 1 hora conmigo? Mientras él estaba ahí, quebrantado por todo lo que se avecinaba. Pero en ese momento él fue fortalecido. Lo fortaleció el Espíritu de Dios para que pudiera vivir todo el martirio y el sacrificio y finalmente la muerte en la cruz. Es decir, lo que Jesús enseña, Él lo vive. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Dijo Jesús allí en Juan 5:30, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según el Padre me ordena, y mi juicio es justo, pues no trato de hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me ha enviado. Eso es mansedumbre, sujetarse a la voluntad del Padre que nos ha enviado. Ahora nos toca a nosotros. Los discípulos dieron testimonio en su momento. Los 12 y después Pablo dieron testimonio de mansedumbre en sus vidas ante la predicación del Evangelio y la oposición que hubo contra ellos. Y la mayoría de ellos murieron martirizados. ¿Cómo llegaron a ese punto? Identificados con Cristo.
identificados con Jesús en el Espíritu, viviendo la mansedumbre, la templanza, la humildad por cumplir la voluntad del Padre. ¿Cuál es la recompensa para los mansos? Los mansos recibirán la tierra por herencia. ¿Qué significa esto? ¿Qué significó en el Antiguo Testamento la tierra prometida? La tierra prometida fue dada por promesa primero a Abraham y a sus hijos, los patriarcas. Y hablaba de una tierra física. Pero dice la Escritura, en la carta a los Hebreos, Hebreos capítulo 11, versículos 9 y 10, que Abraham caminó como extranjero en la tierra de Canaán, la tierra que le había sido prometida. Porque sabía, caminó como extranjero, porque sabía que había una promesa superior. Que la tierra prometida no era solamente lo material, no era aquello que estaba pisando en ese tiempo. Sí, esa tierra les daría finalmente una patria, podían tener allí paz, prosperidad, podían desarrollar sus actividades propias de aquel tiempo, pero no era la meta final. Dice, Abraham vio hacia el futuro, proféticamente. ¿Qué vio? La ciudad celestial. Él vio la ciudad celestial. La tierra prometida es más grande y más profunda en lo espiritual. Y él vio a Cristo mismo como fuente de reposo, como fuente de prosperidad, de bendición. La tierra prometida no era solamente lo material, era mucho más grande, mucho más profundo en lo espiritual. Dice Hebreos 11:9, por la fe habitó Abraham como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. Abraham pudo ver el verdadero significado de la bendición, el verdadero significado de la tierra prometida. La tierra prometida es Cristo mismo. Él es nuestro reposo, Él es nuestra prosperidad, Él es nuestra bendición. En Él tenemos todo. Pero algo que puede sorprender a muchos hoy, y sigue sorprendiendo, es que la promesa de Jesús, aquí en el capítulo 5 de Mateo, en la bienaventuranza, no prometió el cielo. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. No dijo, bienaventurados, benditos los hijos de Dios, porque ellos heredarán el cielo. ¿Nos damos cuenta? ¿Cuántas veces llegamos a escuchar que la meta era el cielo? Que la meta era irnos de aquí para estar allá con Dios. ¿Y qué dice Dios? ¿Desde cuándo está escrito esto? Dice que aquí en la tierra, los mansos heredarán aquí. Aquí recibirán la bendición. ¿Cuál bendición? ¿Tierras? ¿Dinero? ¿Bienes? No, Cristo revelado a sus vidas. Cristo revelado a sus vidas. Cristo viniendo a morar en sus vidas. Para que ahí tengamos paz, ahí tengamos prosperidad, ahí tengamos toda bendición espiritual, ahí tengamos la dicha de experimentar todas las bienaventuranzas, no solamente una. Ahí tendremos la dicha de disfrutar de todas las bienaventuranzas en Cristo. Esto fue lo que vio anunciado Abraham en revelación. Esta promesa hoy está cumplida. Hoy estamos viviendo el cumplimiento de estas promesas, de la tierra prometida a Abraham, de la tierra prometida a Israel. Hoy es Cristo mismo en nosotros, la tierra que estamos recibiendo como bendición desde ahora. ¿Para qué? Para reinar aquí en la tierra. Cristo vendrá a reinar aquí, establecerá su reino aquí en la tierra. ¿Con quién? Con su iglesia. Con su iglesia. Su iglesia está siendo preparada hoy para reinar. ¿Qué significa reinar? Gobernar. ¿Dónde empieza el gobierno? En mi vida. ¿Cuál es la tierra que tienes que tomar
posesión de ella para gobernarla. Esta tierra, primero esta tierra, la que está en tus zapatos, esa es la primera. Conquistada esta tierra, puedes aspirar a todas las demás bendiciones que vienen por añadidura. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que si nuestra alma no alcanza descanso, si nuestras almas no tienen reposo, algo está sucediendo, porque ya tenemos el Espíritu de Dios para vivir en la paciencia, en la paz, en la humildad, en el reposo perfecto. Cristo es nuestro reposo. Él es la tierra prometida. Él es toda bendición espiritual en Él ha sido dada. Amén. Para terminar, vamos a ir a la carta a los Colosenses, una carta de Pablo a la iglesia de Colosas, capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Así que son bendecidos los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Primero, conquistarán su propia vida, tomarán control, gobierno sobre ella, y entonces vendrán todas las demás bendiciones por añadidura, ejerciendo el poder en el Espíritu Santo. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 12. Bueno, vamos a leer desde el 11. Dice: donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Qué es Cristo? Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues, nosotros, su iglesia, sus escogidos, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y llamados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿De qué? De mansedumbre y paciencia. Sí, como escogidos de Dios, quítense las viejas vestiduras, dice Pablo. Quítense las viejas vestiduras que corresponden a la otra naturaleza y vístanse de la nueva naturaleza. ¿Cómo se llama esa naturaleza? Cristo. Vístanse de Cristo, y entonces van a ser vestidos de misericordia, de benignidad, de compasión, de mansedumbre, de humildad. ¿Para qué? Dice el versículo 13: soportándose unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Así que la mansedumbre es para vivirla solamente allá afuera o principalmente aquí adentro. Estamos llamados a vivir la mansedumbre aquí, en la iglesia, en la congregación. Es en Cristo y en el cuerpo de Cristo, como iglesia, como congregación, donde alcanzamos la perfección. No es separados, no es aislados, es aquí, a través de la enseñanza de la palabra y de la obra del Espíritu en nuestras vidas, en la relación unos con otros. Si alguno tiene queja, si alguna tiene queja de otra, ¿hay alguien que tenga alguna queja? ¿Qué dice? Reclámele, exíjale. No, dice, perdónenle. Perdónense unos a otros. Trátense con amabilidad, con amor, con compasión, con misericordia. ¿Dónde vamos a ejercer la mansedumbre? ¿Dónde la vamos a practicar? Aquí. Aquí empieza. Aquí empieza. Tenemos que voltear hacia adentro y darnos cuenta que el Espíritu de Dios ya está aquí. ¿Sí? Que ese fruto del Espíritu aquí puede desarrollarse. Y voy a empezar a manifestarlo, teniendo paciencia con mis hermanos, con mis hermanas. Porque no todos estamos en la misma edad, espiritual y naturalmente hablando. Porque no todos vivimos en las mismas circunstancias. Porque tenemos diferentes edades, etcétera.
hay muchísimas diferencias. El cuerpo de Cristo es diverso, pero todos son miembros los unos de los otros. Uno será el dedo chiquito del pie, otro será el dedo gordo de la mano, otro será la oreja, otro, etcétera, ¿sí? Pero todos miembros del mismo cuerpo. Y no podemos decirle al dedo chiquito que no lo necesitamos, ¿verdad? Tampoco podemos decirle al ojo, hoy no te ocupo, quédate en la casa, ¿verdad? Y cada uno de nosotros representa esas partes del cuerpo. Entonces, en el cuerpo es donde se perfecciona la obra del Espíritu en nosotros. Es en la relación con Dios y en la relación con cada uno de nosotros. Vamos a estar de pie. Vamos creciendo en el entendimiento de las bienaventuranzas. Todavía estamos en los comienzos, en la introducción del Sermón del Monte, pero vamos viendo cómo la obra del Espíritu es gradual y es una obra de gracia. Fuimos escogidos y escogidas para que esa obra se realice en nosotros. ¿Qué necesitamos? Tener entendimiento de la palabra que ya está revelada, que ya está escrita para nosotros, poder decir, esto es para mí, esto es para mí hoy. Hoy estas palabras son espíritu y son vida. Hoy puedo empezar a practicarlo aquí con mis hermanos y hermanas, y en mi casa, con mi familia, con mis hijos, con mis hermanos, con mis vecinos, en mi trabajo, con los que no son creyentes. Decía en el Salmo, creo que es el Salmo 74, decía Asaf, uno de los dirigentes del coro de David, que cuando vio cómo prosperaban los malvados, cuando vio, dice, cómo muchos de ellos iban a la tumba gordos, rechonchos, llenos de bienes, y sus hijos heredaban, empezó a sentir un carichirrituri, que las tripas se le enredaban, se empezó a llenar de coraje, diciendo, esto es injusto. ¿Por qué los malvados pueden vivir bien, entre comillas, y disfrutar y heredar y tener bien, y nosotros, y yo? Y dice que entonces Dios le mostró que un día los malvados ya no estarían. Lo que nos dice David en el Salmo 37. Dice, los buscarás y no los hallarás, porque el destino de ellos es perecedero. Sí, tuvieron bienes, riquezas, eso fue todo. Ahí se acabó para ellos. Pero para los hijos de Dios no. Ellos van a heredar la tierra aquí mismo. Ellos gobernarán, ellos disfrutarán, a ellos les va a ser añadido. Pero hay que crecer en la paciencia. Y dice Asaf, entonces me arrepentí y clamé a Dios y reconocí que Él es sabio, que Él es justo y que Él sabe qué darle a cada quien en su momento respectivo, ¿verdad? Y a nosotros ya nos dio lo más grande, ¿sí? El gran regalo que es Cristo para nuestras vidas y todas las bendiciones que vienen a través de Él. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor, revelada, bendita, que es espíritu y que es vida, Señor, y que hoy está siendo derramada como lluvia en nuestras vidas, Señor. Padre, líbranos de caer, Señor, en la provocación. Líbranos de soltar a rienda suelta nuestras emociones, Señor, porque nuestras emociones son cambiantes, nuestras emociones son engañosas, Señor, y pueden llevarnos a situaciones, a decisiones, a hacer cosas de las que luego, Señor, nos estaremos arrepintiendo. Líbranos, Señor, de eso. Hoy pedimos que tu Espíritu Santo en nosotros produzca ese fruto, Señor, que tú has destinado para cada uno. Que la humildad, que la mansedumbre, que la paciencia,
que la misericordia, la compasión, la fe, Señor, den fruto en cada uno de nosotros, Señor. Que se manifiesten, que se expresen y que podamos vivir con tranquilidad, con paciencia, con paz, porque queremos tener descanso para nuestras almas, Señor. Que nada nos inquiete ni nos angustie, Señor, sabiendo que tú estás bajo control de todas las cosas, Señor, y que nos has escogido como hijos e hijas amadas, Señor, que nos has perdonado, que nos has reconciliado contigo, Señor, y que nos has dado tu reino, Señor. Que la oración que Jesús nos enseñó hoy ha sido ya respondida, Señor. Jesús nos enseñó a decir: Padre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, se ha hecho aquí en la tierra. Se ha hecho aquí en la tierra tu voluntad, Señor. Hoy sabemos, Padre, que esto está cumplido. Tu voluntad está siendo hecha, Señor. Ya se cumplió totalmente en Cristo hace casi 2000 años. Pero hoy tu voluntad se hace aquí en la tierra a través de tu iglesia, Señor, a través de cada uno de tus hijos, Señor. Gracias, Padre, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, Señor. Que crezcamos en este entendimiento, Señor. Que crezcamos en este entendimiento y que tu palabra more abundantemente en cada uno de nosotros, Señor. Que haya hambre y sed de tu palabra, Señor, y que experimentemos la vida en el Espíritu como una realidad de este tiempo, Señor. Así lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.